Un salmo maravilloso en el Salmo 15. Salmo 15, gracias hermano Juanito. El día de hoy vamos a estar en el Salmo 15, versículo del 1 en adelante. Así es que por favor, busque ahí en su Biblia el Salmo 15, versículo del 1 en adelante. Así es que ahí vamos a estar el día de hoy, meditando en la palabra del Señor, en el Salmo 15, versículo del 1 al 5. Ahí tiene usted el tema de nuestro mensaje, ¿verdad? Se llama el carácter del adorador, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? ¿Cómo podemos nosotros estar y permanecer en la presencia de Dios? Acuérdese, mi amado hermano, que cuando hablamos de adoradores, ¿verdad? Estamos hablando no solo de un grupo privilegiado, ¿verdad? Estamos hablando de todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de cada cristiano, cada hombre y mujer que ha entregado su vida a Cristo y que ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces vamos a mirar qué dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Quiénes son los que pueden permanecer, verdad, delante de nuestro Dios? O sea, permanecer y estar en la presencia de Dios. Mis amados hermanos, acordémonos de algo maravilloso, ¿verdad? Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Él es nuestro Salvador, es nuestro Señor, es nuestro Rey soberano de nuestra vida. Nosotros somos sus hijos. Pero vamos a aprender el día de hoy, mis amados hermanos, en el Salmo capítulo 15, versículo del 1 al 5, vamos a mirar, ¿verdad?, grandes verdades profundas, bíblicas, que nos enseñan a nosotros verdaderamente poder practicar, ¿verdad?, esa adoración verdadera a nuestro Dios. ¿Cómo nosotros podemos, verdad, permanecer en la presencia de Dios y ser adoradores del Dios soberano del universo? Así es que váyase por favor a su Biblia y póngase de pie en el Salmo capítulo 15, versículo del 1 al 5. Salmo capítulo 15, versículo del 1 al 5, puesto de pie, y lleve la lectura ahí por favor. Dice la palabra del Señor así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén, hermano. Tome sus asientos. Vivimos en una época donde muchas personas desean la bendición de Dios, pero pocos desean vivir conforme a los estándares que demanda Dios, como su pueblo, como sus hijos. Muchos quieren la presencia de Dios en sus vidas, pero no la santidad que Dios demanda de sus hijos. La pregunta aquí es: ¿quién puede vivir cerca de Dios? David pregunta, ¿verdad? Y hace esta pregunta, no es una pregunta banal. Pero David no pregunta quién puede asistir al templo, ni quién puede participar en una ceremonia religiosa. Él hace una pregunta. Él pregunta quién puede habitar en la presencia de Dios. Mis amados hermanos, esa es una pregunta que todos nosotros nos debemos de hacer en cuanto a nuestro andar con Dios y en nuestra vida espiritual. En el versículo 1 del capítulo 5 de 15 de este salmo, dice así: Jehová, ponga atención, ¿quién habitará en tu
tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Fíjese bien que David pregunta una pregunta fundamental acerca de la comunión con Dios. Esta es una pregunta, mis amados hermanos, una pregunta muy importante. Verdaderamente dice el salmista, ¿quién puede habitar en tu presencia? ¿Quién puede estar? Se hace esa pregunta el salmista, ¿verdad? Es una pregunta fundamental en la comunión con nuestro Dios. Un hombre puede tener la llave de una casa o de un edificio, pero eso no significa que tenga el derecho de habitar y de vivir en ella. De igual manera, hermanos, muchos quieren entrar al cielo, pero Dios busca personas cuya vida reflejen su carácter de santidad en cada momento y cada momento de su vida. Dios no solamente observa nuestras palabras, sino que Él examina nuestros corazones. Él mira lo interno, Él examina muy dentro de nosotros. Bueno, déjenme decirles, el día de hoy vamos a mirar el carácter del verdadero adorador. Adorador no es solo el grupo de alabanza. Adorador no es el pastor. Adorador no es una persona o un grupo específico. Adoradores somos todos los hijos de Dios. Toda su creación, dice la palabra del Señor, alaba al Señor. Los animales alaban al Señor en su condición de la cual Dios los creó. Los peces, ¿verdad?, nadan en las profundas aguas del mar, ¿verdad?, aleteando, zigzagueando, y de esa manera la creación, los peces alaban al Señor. Las aves del campo, muy temprano en la mañana, antes de que amanezca y salga el sol, las aves cantan, entonan, ¿verdad?, esos cantos, esos sonidos que Dios los creó, alaban a su Creador. La naturaleza misma alaba a su Creador. ¿Y qué de nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios? Mis amados hermanos, nosotros fuimos creados para alabar, para glorificar, para tener comunión con nuestro Salvador, con nuestro Dios Creador, con el Dios del universo. Así es que esta pregunta, mi amado hermano, y este mensaje es de suma importancia para cada uno de nosotros como hijos de Dios, y cómo nosotros debemos de aprender a ser verdaderos adoradores a nuestro Dios. En estos 5 versículos de este Salmo 15 encontramos grandes verdades profundas de la palabra de Dios. Ahí nos damos cuenta lo que Dios dice, qué hacer y qué no hacer. Ahí encontramos cosas que si nosotros hacemos son un pecado delante de Dios y que a Dios no le agrada. Imagínese usted, mi amado hermano, cómo nosotros debemos de prepararnos para venir a adorar, a glorificar al gran Rey. Pero déjenme decirles que la adoración no solo es en este lugar los domingos. La adoración es constante y continua en nuestro diario vivir. Usted es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Hoy estamos reunidos, la iglesia de Cristo, en un lugar específico, la iglesia local, este lugar. Pero déjeme decirle, Dios busca y espera una iglesia de verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cómo vamos a aprender entonces a adorar, a ser buenos adoradores al Dios que nos salvó, al Dios soberano, al Dios que nos rescató, al Dios que nos da la vida, al Dios que nos bendice todos los días, verdaderamente derrama todas sus bendiciones y su misericordia con nosotros? Bueno, pues déjenme decirles, mis amados hermanos, hoy vamos a estar mirando, ¿verdad?, el carácter del verdadero adorador. Y el primer punto que vamos a mirar, que el verdadero adorador camina en integridad. Váyase al versículo 2, por favor. Versículo 2 del Salmo 15. Miren lo que dice la palabra del Señor.
el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ponga atención, mi amado hermano, lo que dice este salmo maravilloso. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. La palabra integridad significa ser completo, sincero, genuino. Eso demanda a Dios de cada uno de sus hijos, que seamos nosotros, ¿verdad?, hombres sinceros, hombres y mujeres genuinos. No se refiere, mi amado hermano, a que usted y yo vamos a ser perfectos, ¿verdad? Absolutamente no se refiere a eso, sino a una vida consistente delante de Dios, viviendo genuinamente, viviendo una vida sincera delante de Dios. David menciona 3 características importantes. Primero, andar en integridad. Oiga bien. Segundo, hacer justicia. Y tercero, habla verdad en su corazón. Mis amados hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 9, dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Un hombre, mis amados hermanos, íntegro, puede andar confiadamente a donde quiera que sus pasos lo lleven, porque es una persona intachable. Vive una vida íntegra. No vive una vida doble, no vive una vida verdaderamente, una vida ficticia, vive una realidad, es sincero, es una persona verdaderamente íntegra en todo lo que tenga que ver. Y dice la palabra del Señor que anda confiado en sus caminos. Pero también en el libro de Mateo, capítulo 5, 8, dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mis amados hermanos, hay algo que usted y yo debemos de entender como hijos de Dios. Y algo que la palabra del Señor nos enseña aquí en el Salmo 15 es que el verdadero adorador debe de caminar en una vida de integridad. En Mateo capítulo 5, 8 dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si usted quiere vivir, mi amado hermano, en una constante adoración y vivir delante de la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios, usted tiene que aprender a limpiar su corazón. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted tiene su corazón que no le ha permitido a Dios que lo limpie, que lo purifique y saque todas aquellas amarguras, todas aquellas cosas que el mundo, ¿verdad?, y este cuerpo carnal se deleita, mi amado hermano, usted no puede estar y ser un adorador genuino delante de Dios. Usted tiene que venir confiado delante de nuestro Padre Celestial y presentarse tal y como es. Y el Señor, que escudriña los corazones, Él limpiará su corazón. Él le dará verdaderamente a usted un nuevo sentir, ¿verdad? Le pondrá un corazón temeroso de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántas veces le ha permitido usted a Dios que limpie, transforme y cambie? Pero que lo cambie desde adentro. Porque hay un problema, mis amados hermanos. Nosotros muchas veces vivimos y actuamos no de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos, sino que no practicamos la integridad y no hablamos verdad en nuestro corazón. Usted no puede cambiar. Usted no se puede esforzar por cambiar esa área de su vida. Solo el Dios y su poder puede cambiar y transformar los corazones. Su palabra nos limpia. La palabra del Señor dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios es el que cambia y transforma al hombre desde adentro.
Usted no tiene que actuar para hacerle sentir y ver a las personas que usted es un cristiano, un hijo de Dios. Dios lo cambia desde adentro, y cuando usted ha sido cambiado y transformado desde adentro y ha permitido que la palabra del Señor lo cambie y lo transforme, usted se satura, se llena, se alimenta de la palabra del Señor, entonces sus hechos reflejarán lo que hay en su corazón. Por eso dice la palabra del Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted no se llena de la palabra del Señor, si usted se llena de todo lo que el mundo nos está enviando, usted va a hablar y usted va a decir aquellas cosas las cuales hay en su corazón. Pero si usted satura su mente de la palabra de Dios, permite que Dios esté obrando, cambiando y transformando sus pensamientos, entonces, mi amado hermano, como resultado, sus hechos hablarán diferente de usted. Usted será una nueva criatura. Usted verdaderamente glorificará a Dios en toda su vida, en su carácter, en su modo de hablar, en su manera de actuar. Pero usted tiene que aprender y permitir cómo llegar a ser un verdadero adorador. Fíjese usted que es interesante. Los billetes falsos pueden parecer auténticos por fuera. Cuando teníamos las tiendas, no tiene usted idea cuántos billetes falsos nos querían meter. Y estábamos ahí, ya sea con una máquina de una luz o sino con un plumón. Hay muchas maneras de identificar los billetes falsos. Al mirarlos a simple vista, usted cree que son genuinos y auténticos por fuera. Pero al examinarlos cuidadosamente, verdaderamente usted va a descubrir que va a mirar su falsedad. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios escudriña los corazones. ¿Quién es el que realmente importa? Dios es el que importa. Con las demás personas y el mundo nosotros podemos actuar y fingir ser muchas veces lo que no somos. Pero mis amados hermanos, nosotros no estamos para agradar al mundo, nosotros somos hijos de Dios. Y debemos de aprender, anhelar, buscar cómo ser verdaderos adoradores auténticos del Dios soberano. No se engañe. La palabra de Dios nos dice claramente quiénes pueden estar en la presencia de Dios adorando. No estamos hablando de este lugar, estamos hablando constantemente en nuestra vida como hijos de Dios y como cristianos. Entonces tenemos que aprender a dejar aquellas costumbres que habíamos estado nosotros practicando cuando vivíamos en el mundo. Debemos de aprender a hablar con verdad en nuestros corazones. Debemos de aprender a hacer justicia. Debemos nosotros, mis amados hermanos, también de andar en integridad, nos dice la palabra de Dios. Muchos aparentan ser espirituales delante de las personas, pero al examinarlo cuidadosamente, se descubre su falsedad como los billetes falsos. Es fácil nosotros poder actuar, poder engañar a los demás, pero a Dios no lo podemos engañar. Yo puedo venir aquí fingiendo ser el gran espiritual, cierro mis ojos, pongo mis manitos, me hinco y hago un montón de cosas y los puedo engañar a ustedes. ¿Qué pastor tan espiritual tenemos? Mis amados hermanos, no se trata de quererlos a ustedes impresionar. Se trata verdaderamente el que sí es importante, es el Dios que conoce, mira y escudriña los corazones. A Él es el que importa. No importa lo que diga el hermano de al lado, lo que diga fulano de tal, lo que importa es qué dice Dios. Y Dios dice que debo de andar en integridad. En mi corazón debe haber verdad. Debo de obrar con justicia. Entonces el primer punto que miramos
el verdadero adorador camina en integridad. La pregunta el día de hoy, ¿soy íntegro yo en mi vida? ¿Cuán íntegro soy yo como un hijo de Dios? ¿Qué es lo que debemos de entender y aprender, mis amados hermanos? Que debemos de ser la misma persona en la iglesia, así de igual manera en el hogar. Que seamos honestos en nuestros negocios, en nuestro trabajo. Que mantengamos una conciencia limpia delante de Dios. Que usted no se vaya a avergonzar si Cristo viniera en este mismo momento y diría usted, ay, voy a irme a arrepentir porque... No, mi amado hermano, que estemos nosotros verdaderamente listos delante de Dios y que podamos estar en su presencia en todo momento. ¿Sabe usted algo maravilloso que contamos, verdad, la bendición tan grande y promesa que tenemos los hijos de Dios? Que el Señor, dice la palabra de Dios, que Él perdona nuestros pecados, hijitos, si alguno ha cometido, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios pone convicción en nuestro corazón. Cuando nosotros hayamos infringido la ley de Dios y hayamos hecho algo malo delante de nuestro Dios, usted puede venir confiadamente delante del trono de Dios pidiéndole perdón al Señor, pidiéndole que le dé fuerza, que lo ayude para vencer, que lo ayude a ser cada día mejor. Pero fíjese que hay un problema. Nosotros nos conformamos y creemos que venir a la presencia de Dios es reunirnos, cantar, ¿verdad? Escuchar una prédica y eso, y que ahí eso es verdaderamente ser unos adoradores. Los verdaderos adoradores de Dios, su vida es una constante de adoración. La palabra del Señor nos enseña cómo podemos nosotros permanecer en la presencia de Dios adorando, viviendo verdaderamente una vida de integridad. Segundo, el verdadero adorador controla su lengua. Ay, hermanos, fíjense cuántos pecados nos damos cuenta que en estos 5 versículos de este salmo nos dice Dios cómo debemos nosotros de actuar y no pecar contra Dios. Pero nos enseña cómo permanecer en la presencia de Dios, siempre siendo adoradores constantes, continuos, delante de nuestro Dios. Primero, miramos lo que dice el versículo 3. Mire lo que dice el versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ay, hermano, ni hace mal al prójimo, oiga bien, ni admite reproche alguno contra su vecino. Fíjese usted, empieza a tomar nota y empieza a escuchar lo que Dios le dice a usted, me dice a mí el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios no quiere y no permite que eso esté delante de su presencia? Y si usted quiere estar siempre en la presencia de Dios, constante, su vida sea un verdadero adorador, usted tiene que dejar estas cosas. David pasa del corazón, ¿verdad? Pasa a la boca. La lengua revela lo que existe dentro del alma. Usted ha visto que las personas amargadas están amargadas de día adentro. Ay, pero ¿qué es lo que sacan? Pura amargura, mi amado hermano. Se están quejando de todo, a todo lo ven, le ponen un pero, le ven un feo, están amargados. Lo que tienen en su corazón, lo que tienen adentro, lo reflejan, mis amados hermanos, por su boca, por su lengua. La palabra del Señor nos enseña y nos manda que los verdaderos adoradores debemos de evitar estos 3 pecados: la calumnia, el daño al prójimo y el chisme y la difamación. Eso es lo que dice el versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite
reproche alguno contra su vecino. Muchas iglesias han sufrido más daño por la lengua descontrolada de un hermano que por la persecución misma. Mis amados hermanos, debemos de entender, debemos de mirar, debemos de asimilar lo que Dios nos enseña en su palabra. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios así. Ponga atención. Así también la lengua es un miembro pequeño. Claro que es más pequeño, es más grande mi mano. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, dice la palabra de Dios. Mis amados hermanos, tenemos que aprender a dominar nuestra lengua. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que controle lo que decimos. ¿Cuál es el problema de nosotros? Hablamos cuando estamos irritados y enojados. Nos salen sapos y culebritas y un montón de cosas decimos. Todo aquello malo y feo, ¿verdad?, que hay dentro de nuestro corazón. Debemos de aprender a controlar nuestra lengua. Todo lo que nosotros digamos, un día Dios nos demandará de toda palabra que nosotros hayamos dicho. Dios nos demandará como hijos de Dios. Entonces, la lengua es, mis amados hermanos, un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas y puede encender un grande bosque. Mire usted cuál poder tiene la lengua. Puede destruir familias, puede destruir reputación, puede destruir ministerios, puede destruir congregaciones. Y usted y yo somos testigos de eso. Por eso debemos de pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé el control para gobernar ese pequeño miembro que se jacta de grandes cosas. Santiago pone de ejemplo un enorme barco en el mar. Dice que una nave es enorme, es grande, está en un inmenso mar, en un océano. Y es dirigido por un pequeño timón, que comparado, ¿verdad?, con el cuerpo de esa nave, ¿verdad?, es una cosa pequeña. Pero es dominado y dirigido por un pequeño timón. Mis amados hermanos, la lengua nos puede servir para bendecir, pero también para maldecir. La palabra de Dios nos enseña que no podemos bendecir a Dios y maldecir a los hombres con nuestra lengua. Debemos de aprender a dominar nuestra lengua. Probablemente usted ya lo ha intentado, yo también. Pero no lo vamos a lograr si no permitimos que el Espíritu Santo de Dios controle nuestra lengua. Lo que decimos. ¿Cuándo vamos a hablar? ¿Cuándo tenemos que callarnos? Mis amados hermanos, es de sabio el hablar cuando se tiene que hablar y de callar cuando es necesario callar. No tenemos que hablar nomás por hablar impulsivamente. Debemos de permitir que Dios guíe cada palabra que nosotros vamos a decir. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Oiga bien, no tenemos que andar diciendo palabras que no edifiquen, pláticas que no edifiquen. Debemos de aprender a que el Espíritu Santo de Dios gobierne y controle nuestra lengua. Se encuentra la historia de una mujer que fue a pedir consejo porque había hablado mal de varias personas. El pastor le pidió que tomara una almohada que era hecha de plumas y que la rompiera y que las tirara, ¿verdad? Y que las tirara al viento, que las dispersara el viento. Luego le pidió que las recogiera y ella respondió: eso es imposible, pastor. El pastor le dijo: así son las palabras que salen de nuestra boca. Mi amado hermano, cuando usted deja salir una palabra,
Esa palabra va a tener efecto, sea positivo, sea negativo. Pero hay una cosa que usted no puede cambiar. Usted no puede retroceder a lo que esa palabra hizo e impactó en la vida de una persona. Por eso es mejor a veces, hermano, cuando usted no tiene o no sabe qué va a decir, qué va a contestar, y más cuando estamos enojados, cuando estamos irritados, podemos decir y mandar al cuerno de la luna a quien tengamos por delante y no nos importa porque estamos irritados. El cuerpo no puede concebir lo que el Espíritu nos dice y nos dejamos llevar por la carne. Y Satanás incendia la carne, se hace un fuego y explota. ¿Y quién apaga el tremendo incendio? Por eso tome tiempo. Pídele al Señor tranquilidad, serenidad y paciencia. Permita que Dios controle, el Espíritu Santo de Dios controle su lengua, controle lo que usted va a decir. Porque cuando usted deja salir una palabra, no regresa. Debemos de tener mucho cuidado en lo que nosotros decimos. ¿Y cómo podemos nosotros lograr esas cosas? No participe en el chisme. Hable palabras que edifiquen. Antes de hablar, pregúntese: ¿es verdad lo que voy a decir? Acuérdense que hablamos del corazón que habla verdad. ¿Es necesario lo que yo voy a decir? ¿Es edificante lo que yo voy a decir? Use su lengua para glorificar a Dios. No para condenar, no para herir, sino para edificar. Debemos de entender, mis amados hermanos, que un verdadero adorador controla su lengua, porque con esa lengua adoramos y bendecimos a nuestro Creador, a nuestro Dios. Por lo mismo, mi amado hermano, no podemos nosotros de igual manera hablar mal y vociferar cosas, verdad, dañinas a nuestros hermanos. De la abundancia del corazón habla la boca. Tercero, el verdadero adorador honra a Dios más que al mundo. Fíjese lo que dice el versículo 4. Dice: aquel a cuyos ojos, dice, es vil. Dice, aquel a cuyos ojos es el vil es menospreciado. O sea, aquellos que no son temerosos de Dios, aquellos que no buscan al Dios maravilloso, creador del cielo, aquellos pecadores, aquellos que no tienen temor de Dios. Pero honra a los que temen a Dios. Oiga bien. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Fíjese bien. David no está enseñando desprecios a las personas que no tienen temor de Dios. No. Sino discernimiento espiritual. Mis amados hermanos, nosotros debemos de aprender la enseñanza que el pueblo de Israel pasó cuando vino de la tierra de Egipto a la tierra prometida. ¿Qué le dijo el Señor? Que no tuvieran, que no convivieran, que no hicieran amistad, ¿verdad?, con los pueblos paganos a los cuales iban a entrar a poseer la tierra prometida, que los expulsaran. ¿Sabe usted por qué Dios le pidió eso al pueblo de Israel? Porque corrían un peligro inminente de que esos pueblos paganos mundanos los contaminaran y se fueran en poses de dioses ajenos, no al Dios que los había liberado de la esclavitud de Egipto. Y eso fue lo que pasó. Hemos estado estudiando el libro de los jueces. Y en el libro de los jueces nos damos cuenta verdaderamente cuán terribles cosas hizo el pueblo de Israel, ¿verdad? Cómo abandonó al Dios que le dio, ¿verdad?, esa tierra maravillosa que nos liberó de la esclavitud por estar verdaderamente haciendo comunión con los pueblos paganos. Se alejaron de Dios, le dieron la espalda a Dios y se convirtieron en idólatras, adorando ídolos
ídolos ajenos. El castigo, la prueba de Dios. Dios los disciplinó. Dios los castigó, usó ese mismo pueblo como un azote, dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que entendieran que le habían dado la espalda al Dios verdadero. Aquí nos dice la palabra del Señor que el verdadero creyente debe de valorar lo que Dios valora. Mire lo que dice: aquel a cuyos ojos el vil le es menospreciado. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios desprecia, Dios desprecia el pecado, la inmundicia, la idolatría y todo lo que tenga que ver. Entonces lo que Dios desprecia, yo como hijo de Dios, debe de ser menospreciado para mí también. Y lo que Dios aprecia debe de ser apreciado para mí también. Dice, pero honra a los que temen a Jehová. Mis amados hermanos, cuando pensamos detenidamente en esta palabra, en esta frase, ahí caben todos nuestros hermanos en la fe, maduros e inmaduros en la fe también. Cuando usted habla de su hermano, calumnia a su hermano, cuando usted critica a su hermano, usted está menospreciando lo que Dios aprecia y eso es pecado. Usted está siendo un mundano. Usted está siendo verdaderamente un seguidor de Satanás, practicando y haciendo lo que Satanás hace. Usted no menosprecia lo vil que Dios menosprecia. Usted verdaderamente lo que hace es que se confabula con Él, se pone al mismo nivel de Él y lo practica, y eso es un pecado tremendo. Por eso, hermanos, debemos de tener mucho cuidado. Por eso dice, ¿quién entrará en tu santuario? Mire lo que dice en el verso 15. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Bueno, pues todo el que no practica la calumnia, el que vive vidas íntegras, el que pone en práctica la verdad en su corazón. El verdadero creyente valora lo que Dios valora. Pero fíjese usted ¿qué es lo que el mundo admira y valora? El dinero. Eso es lo que el mundo valora y admira, el dinero, la fama y el poder. ¡Wow! Hermanos, nosotros también caemos en esa tentación. Ay, yo quisiera mucho dinero, pastor. Oh, yo quisiera fama, yo quisiera fortuna. Y hay muchos que nos queremos hacer famosos acá en los púlpitos. Sí, hermanos, los pastores se quieren hacer ahora como esas celebridades de Hollywood. Tienen guardaespaldas, tienen aviones privados, quieren vivir vida VIP. A eso no nos llamó Dios. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el Rey soberano, ¿verdad? El Rey de reyes y Señor de señores, nos dejó a nosotros verdaderamente esa lección. Él vino a servir, no a ser servido. El mundo admira la fama, el poder y el dinero. ¿Y qué es lo que honra a Dios? La santidad, la obediencia y la fidelidad. Eso honra a Dios. Además, el creyente cumple su palabra aun cuando le cueste. ¿Qué dice en el versículo que estamos mirando? En el versículo 3. Versículo 4, perdón. Dice, al que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. O sea, hermanos, que aquí nosotros debemos de aprender lo que la palabra de Dios dice, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Que cuando me convenga, entonces me pongo de acuerdo con el mundo, y cuando me conviene por acá me pongo de acuerdo con lo que Dios dice. No. El cristiano no debe comprometer sus convicciones. Lo que es malo, y usted no lo debe de cambiar. Una vez me quisieron agarrar, como dicen en curva, ¿verdad? Me preguntaron, pastor, ¿y usted qué piensa de los homosexuales, del matrimonio de las personas del mismo sexo? Bueno, le digo yo, no es lo que yo piense. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Y usted no se mete en rollo?
que la Biblia dice, no es lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice. La Biblia dice esto, esto y esto. Y yo creo en la Biblia. Entonces usted no se va a meterse en situaciones cuando usted tiene la verdad de la palabra de Dios que no podemos negar y mentir. O sea, yo puedo amar al fulano que se casó con el fulano, a la sultana que se casó con la sultana. Pero eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo con eso. Dios me manda a amar a nuestros prójimos, a nuestros enemigos, amar al mundo, hablarles con amor, no con desprecio. Dios no manda a despreciar a nadie. Dios es amor, debemos de demostrarle amor, pero no. Nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe de ser no, dice Mateo 5, versículo 37. También el libro de Proverbios, capítulo 12, 22 dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad, dice, son su contentamiento. Tenga cuidado, hermano, porque se nos es fácil mentir. Usted no tiene idea, si usted pone cuidado, ¿cuántas veces somos tentados a mentir? Ay, nos cayó una llamada, ahorita no le voy a contestar. Y al ratito nos vuelven a llamar, ay, fíjate que estaba allá, tenía el teléfono, y pues lo tenía en la mano. No mienta, dígale, mire hermano, disculpa que no te contesté, estaba ocupadito. O simplemente no tiene por qué dar explicación también. ¿Sabe cuándo nos metemos en problemas? Cuando nosotros damos explicaciones. Usted no tiene por qué dar explicación a nadie de su vida. Usted solo debe explicación a Dios. Y usted se va a evitar de meterse en rollos. Ay, hermano, ¿por qué llegaste a esta hora? Ay, es que había un gran accidente, pura mentira, se está echando una mentira. Simplemente diga, bueno, no pude llegar temprano. Sea honesto, hable con la verdad. Aunque eso a usted lo ponga en aprietos. Vale más una persona sincera que habla verdad, que uno que por quedar bien en ese momento viene y se inventa una mentira. Acuérdate que Dios está viendo, a él no puede engañar, pero Dios está viendo que estás mintiendo, no estás siendo íntegro en tu vida, no estás hablando verdad, no estás glorificando a Dios con tus acciones. Dice el libro de Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Se acuerda usted que Daniel, verdad, que en el Antiguo Testamento, pudo haber comprometido sus convicciones para obtener privilegios del rey? ¿Se acuerda cuando el rey de Babilonia? Cuando le dijo que iban a ser alimentados de lo mejor que tenía Babilonia, de la mesa del rey. Dijeron, no. Nosotros no nos vamos a contaminar. Dispusieron en su corazón no contaminarse con el mundo, con las cosas del mundo. Y miramos cómo Dios verdaderamente honró a estos hombres. Así Dios honrará tu fidelidad. Así Dios honrará, mi amado hermano, cuando tú verdaderamente honres y exaltes a Dios. ¿Qué debemos de hacer? Cumple tus promesas. Por eso, hermano, no es bueno prometer y no vamos a cumplir. Muchas veces, ay, Diosito te promete. No. Dígale, Señor, ayúdame a no volverlo a hacer. ¿Verdad? No se compromete. Y si se compromete, cumpla sus promesas. Sea fiel a su palabra. Si yo te digo hoy, que sea hoy, como cristianos, hermanos, debemos de aprender a que nuestra palabra sea de verdad. Debemos de aprender. Honre a quienes viven para Dios. No los descalifique, no los tome como sus enemigos, no hable mal de ellos, hónrelos. No adopte los valores corruptos del mundo. Por eso nosotros nos dejamos influenciar por eso. Tercero y último, el verdadero adorador refleja justicia y generosidad. Miren lo que dice el versículo 5. Quien su dinero no dio a usura, oiga bien, usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Fíjese bien. David termina hablando de la relación con los bienes materiales. Fíjese bien. El verdadero creyente
no explota al necesitado. No, hermanos. Dios está viendo eso y eso no le agrada al Señor. No se vende por dinero. Mis amados hermanos, los cristianos tenemos estándares verdaderamente que son altos estándares que deben glorificar a Dios. No participe en corrupción. Usted, como cristianos, hermanos, no nos dejemos arrastrar, ¿verdad?, por lo que el mundo hace. El verdadero cristiano vive con justicia. La integridad financiera es una evidencia de una vida transformada. Les voy a contar qué pasó ayer. Voy al supermercado y compré comida. Eran 320, no que era que me llevé el montón del carro. Y no, eran unas cuantas bolsitas, hermano. $320 gasté, que me quedé. ¿Cuánto? $320. Voy al supermercado, en esa que usted paga solito y de no te pases de listo también ahí, hermano. No fue que me pasé de listo, sino que le di. Cuando voy a pagar, no sé qué pasó. Ahí quedó, dije yo. Y luego se dio la lucecita esa y vino la muchacha y me dice, es que no tiene papel la impresora para el recibo. Pero yo estaba viendo ahí que no se borraba el costo, lo que era la cuenta. Y me dice, no, todo está bien. Y ella me dice, ¿quiere su recibo? Y le digo, sí, está bien. Y me lo imprimió el recibo. Y me fui, pero quedé con eso en la cabeza. Pero pago con tarjeta, ¿verdad? Y me voy a la tarjeta. No veo que me hacen el débito de mi tarjeta. Digo, ¿qué está pasando? Eso fue como a las 10 de la mañana. Pasó en la tarde, volví a checar. No me lo cobraron. Allá como a las 5 de la tarde veo que no me lo cobraron. Dije yo, esta cosa no funcionó. De verdad, no quería ir. Dije, me quedo. Mi provisión de 300 algo no me costó nada. Me va dentro de mí y le dije, muchachos, tienen que ir a arreglar ese problema. Y me fui al supermercado. Y le digo a la muchacha, a la encargada, le digo, dice que yo vine a hacer esto y esto, le digo. Y parece que la máquina no me cobró porque no está reflejado. Dice, ahorita vamos a ver, dice, ¿y qué cree? Pues no se había cobrado la cuenta. Y le dije yo, bueno, quiero pagarlo. Y me dice la señora, era una señora, y me dice, ya no hay personas así como tú. Le digo, es que yo soy cristiano. Ahí es lo maravilloso, mis amados hermanos. Le digo, yo soy cristiano y eso es robar. Aunque yo no lo hice de una manera, ¿verdad?, para aprovecharme, sino que fue algo que ocurrió. Debemos de aprender, mis amados hermanos. Dios nos permite cada día lecciones que podamos aprender, nos da la oportunidad para transformar nuestra vida, para vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Ya para concluir, mis amados hermanos, sea honesto usted en sus finanzas, pague sus deudas, ayude a los necesitados, no permita que el amor al dinero gobierne su corazón. Aprendamos a vivir con esos estándares verdaderos, los que verdaderamente son, ¿verdad?, aquellos que glorifiquen a Dios. El verdadero adorador entonces camina en integridad, controla su lengua, honra a Dios más que al mundo y vive con justicia y honestidad. No se trata solamente de asistir a la iglesia cuando venimos a adorar. Se trata de reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida cada día, cada momento, a donde estemos, a donde andemos. ¿Cuándo sabe usted que un árbol no está seco y tiene vida? ¿Cuando da frutos o cuando sus hojas son verdes? De igual manera, el creyente demuestra su permanencia en Dios por la convivencia en una vida transformada y refleja los mismos estándares de Dios. Así que en esta tarde, para terminar, para concluir, quizás usted está viniendo regularmente todos los domingos a la iglesia, pero no hay cambios sustanciales en el vida. Pero hoy el Espíritu Santo te está mostrando áreas que necesitas cambiar y transformar, pedirle a Dios que cambie y transforme tu vida. Ahí donde estás, cerradito tus ojos. Quizás hay falta de integridad en tu vida.
Hay problemas con tu lengua. Hay promesas incumplidas. Hay pecados ocultos no confesados. Acuérdate que Cristo murió y resucitó para transformarnos completamente en unas nuevas criaturas. Hoy es el día para acercarte al Señor con un corazón sincero. A Él no lo puedes engañar. El rey David dijo en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Fíjese qué interesante. Dios es el que cambia, transforma. Dios tiene poder para transformarte y hacer de ti una nueva criatura. Ahí donde estás, sincérate con nuestro Dios. Órale al Padre, que Él escucha y Él tiene el poder para cambiar y para transformar tu vida. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra, Señor. Gracias porque nos muestras el carácter que agrada a tu corazón, Señor. Reconocemos que muchas veces hemos fallado en nuestras palabras, pensamientos y acciones. Perdónanos y límpianos por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Forma en nosotros un corazón íntegro, una lengua santificada, una vida de fidelidad y un espíritu generoso. Ayúdanos a vivir cada día como verdaderos adoradores que reflejan tu gloria en nuestro hogar, trabajo, iglesia y comunidad. Que al salir de este lugar podamos ser luz en medio de las tinieblas y testigos fieles de tu gracia. Bendice cada familia aquí representada. Fortalece nuestra comunión contigo, Señor. Llévanos con tu paz, tu bendición y tu amor. Permítenos aprender cada día, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. A Él sea la gloria, la honra y el honor, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice...